En 1998, a ver, adolescentes de todo Japón empezaron a enviar pequeños aparatos de plástico estropeados a cementerios reales. Ostras, sí. O sea, pagaban por lápidas, organizaban funerales en toda regla y lloraban la pérdida con un dolor genuino. Y ojo, no estaban enterrando un animal de compañía. Claro, ni siquiera estaban enterrando algo que hubiera estado vivo biológicamente hablando. Exacto, estaban enterrando a un llavero que emitía pitidos y que tenía una pantalla del tamaño de un sello de correos. Es que es una imagen poderosísima. Piensa que la humanidad, por norma general, no organiza funerales para las calculadoras estropeadas, ¿verdad? Ya, desde luego que no. Tampoco enterramos los monitores del ordenador en el jardín trasero cuando dejan de funcionar. Eso es. Hay una separación muy limpia, muy binaria, entre la herramienta de silicio y el ser humano. Pero claro, ese llavero rompió esa frontera por completo. Totalmente. Demostró que nuestro cerebro está dispuesto a cruzar los cables del luto real por una simulación de muy baja resolución. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan fascinante. Pues sí. Y para quienes nos escuchan, bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un documento enciclopédico monumental que detalla la historia completa. Una historia larguísima, además. Madre mía, sí. Desde 1996 hasta los últimos lanzamientos en 2025 de este fenómeno tecnológico y cultural que es el Tamagotchi. Un viaje increíble. Y nuestra misión hoy es explorar exactamente eso, cómo un simple huevo pixelado logró revolucionar la forma en que los seres humanos interactúan con la máquina. Generando lo que hoy en día conocemos como el efecto Tamagotchi. Exactamente. Queremos desentrañar por qué sigue batiendo récords de ventas décadas después de su creación. Y bueno, para entender este impacto masivo, tenemos que fijarnos en la genialidad, casi retorcida diría yo, de su diseño inicial en Japón. Sí, sí, un diseño creado por Akihiro Yokoi y Aki Maita. Y, a ver, hay un detalle en nuestras fuentes que me parece que lo dice todo sobre este invento. Ah, lo del premio, ¿verdad? Eso es. Ambos ganaron el premio satírico Ig Nobel de Economía en 1997 por inventarlo. Que bueno, aunque el premio Ig Nobel suele ser una broma, en este caso dieron en el clavo totalmente desde el punto de vista económico y psicológico. Totalmente. Al concederles el galardón, de hecho, los llamaron literalmente el padre y la madre del Tamagotchi. Qué bueno. Y la verdadera genialidad de Salam premiando ahí era cómo estos dos habían monetizando una vulnerabilidad emocional humana. O sea, convirtieron las tareas más tediosas del mundo real en la mecánica principal de un juego. Hackeando nuestro instinto maternal y paternal, Exacto, hackeando el cerebro humano. y el nombre ya era toda una declaración de intenciones, ¿no? Es un acrónimo de la palabra japonesa tamago, que significa huevo, Sí, y la adaptación de la palabra inglesa watch, reloj, pronunciada uachi. porque, claro, se concibió originalmente para llevarse en la muñeca, como un reloj. Eso es. Y la forma de huevo, fíjate, no fue una decisión estética arbitraria. En el Japón de mediados de los 90, las mascotas exóticas como los reptiles o las serpientes estaban súper de moda entre los chavales. Ostras, claro. Entonces un huevo conectaba directamente con esa idea de estar incubando a una criatura exótica. Exactamente. Y además, el arte inicial de los personajes subía por completo de la perfección técnica. Se dibujaron usando un estilo muy presente en las revistas para adolescentes japonesas de la época. El llamado estilo Etauma, ¿verdad? Ese mismo. Y ese estilo es fundamental para entender el apego. Básicamente significa que algo está dibujado de forma torpe, con líneas temblorosas e imperfectas, pero que resulta entrañable. O sea, que al presentar a la criatura no como un diseño pulido e impecable, sino como un monigote algo desvalido, se activaba esa respuesta de protección de la que hablabas. Claro. Antes de pasarlo incluso a esos 20 píxeles grises de la pantalla, ya generaba ternura. Y para redondear todo este paquete crearon una premisa narrativa oficial que es fascinante. Sí, la de que no eran programas informáticos. Exacto. La historia oficial decía que eran una especie alienígena que había dejado un huevo en la Tierra para ver cómo era la vida aquí. ¡Qué locura! O sea, el llavero de plástico era simplemente el traje protector que necesitaban para sobrevivir en nuestra atmósfera. Eso es. Una genialidad de marketing. A ver, vale, vamos a desgranar esto. Para mí es como tener un bonsái digital hiperactivo. Me gusta esa analogía. O sea, un bonsái normal requiere paciencia, constancia a lo largo de los años. Y bueno, si lo ignoras un día, pues no pasa nada grave. Claro. Sobrevive.
Pero este bonsái digital te exigía esa misma devoción comprimida en cuestión de horas. Y si no le prestabas atención, tenía la capacidad de pitar incesantemente hasta hacerte sentir una culpa terrible. Una culpa real, además. Totalmente. Quienes criaron uno recordarán seguro la presión constante de los medidores de hambre, de felicidad, de entrenamiento. Había que darles de comer, jugar con ellos y, bueno, a veces disciplinarlos si se ponían caprichosos. Y aquí, fíjate, es donde las mecánicas subvertían por completo la expectativa de lo que debía ser un videojuego en aquella época. Ya, porque no iba de ganar. Eso es. En lugar de ofrecer un reto tradicional de ganar puntos o derrotar enemigos, el juego consistía literalmente en trabajo de cuidados no remunerado. Madre mía, visto así suena hasta mal. Es que el detalle más rompedor y a la vez el más escatológico de todos es que el usuario tenía que limpiar las cacas que la criatura dejaba en la pantalla. ¿Y no era opcional? No, no. Si las dejabas ahí, el entorno se volvía insalubre y la criatura enfermaba. Aparecía un temido ícono de una calavera en la esquina y tenías que administrarle medicinas rápidamente. Una dependencia que llegaba hasta las últimas consecuencias, porque el Tamagotchi pasaba por distintas etapas biológicas, desde bebé hasta convertirse en adulto. O en un personaje especial si los cuidados eran perfectos. Claro, pero el drama es que también podía morir, por negligencia o simplemente por vejez. Y el tratamiento visual de esa muerte variaba según el mercado, lo cual me parece un choque cultural increíble en las fuentes. Es un detalle buenísimo, sí. En las versiones originales en Japón, cuando la mascota fallecía, la pantalla mostraba un pequeño fantasma y una lápida tradicional. Pero claro, en las versiones occidentales, los distribuidores entraron en pánico absoluto. Lógico. Pensaron en su mercado. Exacto, consideraron que una tumba era demasiado cruda para un juguete infantil, así que lo censuraron. Lo cambiaron por la animación de un angelito. Lo que demuestra que la propia empresa sabía el nivel de peso emocional que estaba manejando. La muerte de la mascota digital era un tema súper sensible, porque, como decíamos, el apego no era una simulación, El apego era muy real. muy real. Al exigir una atención constante, intermitente y a veces súper inoportuna, generaron una ilusión de vida poderosísima. Y fueron precisamente estas mecánicas, diseñadas para crear este vínculo tan íntimo, las que acabaron provocando una disrupción social masiva a nivel global. Es que el éxito fue algo nunca visto. Las fuentes hablan de 40 millones de unidades vendidas en la primera etapa. Una barbaridad para los años 90. Una barbaridad. El nivel de demanda era tan extremo, la escasez en las tiendas era tan real, que según los registros, los propios empleados de Bandai tenían prohibido salir a la calle, llevando bolsas con el logotipo de la empresa. Por miedo a que los asaltaran por la calle. Imagínate el nivel. Hablamos de histeria colectiva por un aparato de plástico del tamaño de un reloj de bolsillo. Y esa histeria se trasladó enseguida de las tiendas a las aulas, creando un problema logístico en la vida diaria de millones de familias. El terror de los profesores. Totalmente. Debido a lo exigente de las primeras versiones, la mascota podía morir en menos de medio día si no se la atendía. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que los alumnos no podían dejar el juguete en casa. Claro, se lo llevaban al instituto. Y las aulas se llenaron del sonido de pequeños pitidos electrónicos interrumpiendo las clases, todo porque un alienígena pixelado tenía hambre o necesitaba que le limpiaran la pantalla. Lo que llevó a prohibiciones masivas en colegios de todo el mundo. Los profesores, hartos, confiscaban los dispositivos y los metían en los cajones de sus mesas. Y ahí venía el drama. Claro, porque al acabar la jornada escolar, los chavales recuperaban sus llaveros solo para encontrar el temido ícono del fantasma o el ángel. Habían muerto de inanición digital dentro del cajón del profesor. Imagínate la culpa del niño. El dolor era tan tangible que, además de los cementerios en Japón que mencionamos al principio, surgieron leyendas urbanas muy oscuras sobre adolescentes sumidos en depresiones profundas. Incluso hubo rumores de suicidios vinculados a la muerte de sus mascotas. Fíjate hasta dónde llegó la cosa. Y esa intensidad emocional paralizó a los gigantes tradicionales de la industria del videojuego. Por completo. Mientras empresas como Nintendo invertían millones en desarrollar los gráficos más punteros de la época, un llavero monocromo les estaba robando absolutamente toda la atención. Hay una confesión muy reveladora en las fuentes por parte de Shigeru Miyamoto, que es nada menos que el creador de Super Mario. Sí, sí. Él relató cómo, mientras su equipo celebraba los espectaculares gráficos tridimensionales del juego Mario 64, él por dentro sentía que habían perdido la batalla.
Ostras. Para Miyamoto, ver cómo un aparato con gráficos de 10 o 20 puntos arrasaba en el mundo entero era la prueba irrefutable de que la empatía siempre le gana a la fidelidad gráfica. Qué frase tan potente. Pero a ver, yo me pregunto una cosa. Bandai había creado un producto adictivo que te demandaba 24 horas al día. Sí, Crearon un vínculo tan intenso que la gente literalmente no daba abasto. Se puede decir que fueron víctimas de su propio diseño adictivo, porque cuando la novedad técnica pasó, lo que quedó fue una fatiga emocional tremenda en el público. exacto. Mantener vivos a esos bichos era un trabajo a tiempo completo. Así que, pregunto, ¿la burbuja estalló de golpe por puro agotamiento psicológico, llevando a la caída brutal de ventas en 1998? Pues, a ver, lo fascinante aquí es que la fatiga emocional fue brutal, desde luego, pero los datos financieros apuntan a una realidad mucho más prosaica. La burbuja no estalló solo por el agotamiento del público. Ah, no. No, fue un desastre logístico corporativo de manual. Las pérdidas de 6.000 millones de yenes que sufrió Bandai en 1998 fueron el resultado de la histeria mal gestionada. Ocurrió lo que en economía se llama el clásico efecto látigo en la cadena de suministro. Espera, espera. ¿A qué te refieres con reservas falsas en este caso? Porque parece increíble que el comportamiento del comprador hundiera a la empresa. Pues piensa en el pánico de no conseguir uno en esa época. Los consumidores iban a 5 jugueterías diferentes y se apuntaban en la lista de espera de todas ellas, solo para asegurarse de conseguir al menos una unidad. Ostras, claro. Yo me apunto en todas y el primero que me llame, pues se lo compro. Exacto. Entonces las tiendas, viendo estas listas de espera gigantescas, pedían a Bandai 5 veces más inventario del que realmente necesitaban. Y hubo graves fallos de comunicación interna en la empresa. No supieron leer los datos. No supieron leer que esa demanda era en realidad un espejismo. Así que sobreprodujeron millones de unidades masivamente, justo en el momento exacto en que la moda empezaba a enfriarse. Justo cuando la fatiga emocional empezaba a notarse. Eso es. De la noche a la mañana, Bandai se encontró con almacenes enteros gigantescos, llenos de inventario, invendible. Es uno de los fracasos financieros más irónicos de la historia del juguete. Madre mía. Tras perder 6.000 millones de yenes, cualquier junta directiva normal habría enterrado la marca junto con esas lápidas pixeladas. Y nunca más se supo, claro. Pero Bandai aprendió una lección durísima que dictó una estrategia completamente nueva y cautelosa. Y su regreso en 2004 fue fascinante. Sí, con el modelo Tamagotchi Connection. Exacto. En lugar de intentar inundar el mundo otra vez, lanzaron el Connection con una campaña intencionalmente discreta. Querían evitar a toda costa la histeria y la sobreproducción del pasado. Y el cambio fue brillante. El paso de cuidar a una criatura aislada a poder conectarla con otras no fue solo una mejora técnica de este nuevo modelo, cambió la psicología del juguete por completo. Por lo de los infrarrojos. Sí, al introducir la conectividad por puerto infrarrojo, la dinámica pasó del aislamiento a la comunidad. Ya no era solo tu responsabilidad en solitario frente a una pantallita. Claro, de repente tu mascota virtual sentía presión social. Los dispositivos ahora podían hacerse amigos, darse regalos, casarse e incluso tener descendencia. Esa evolución social transformó la experiencia por completo. Sí, sí. Y modelos posteriores llevaron esto al extremo como el Tamagotchi MX y la versión ON que se lanzó en 2019. Esos introdujeron el concepto de genética real. Así, eso fue una locura. O sea, si el tuyo se casaba con el de un compañero, el hijo resultante heredaba rasgos físicos mezclados de ambos progenitores. Creaba un linaje único y personalizado que te incentivaba, claro, a seguir jugando generación tras generación. Fue una escalada constante de innovación por parte de Bandai para mantenerse relevantes. Introdujeron pantallas a color en Japón hace 2008. Luego vino el Tamagotchi Pix. Que traía una cámara instalada, ¿no? Sí, en la propia carcasa para usar realidad aumentada e interactuar mediante códigos QR. Después probaron con el formato de reloj inteligente con el Tamagotchi Smart. Volviendo un poco a la idea original del reloj. Exacto. Y dieron el gran salto en 2023 con el modelo Uni, que fue el primero en integrar una conexión Wi-Fi completa para acceder a un entorno online mundial. El famoso metaverso, el tamaverso. Eso es. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Viendo toda esta línea temporal en las fuentes,
Yo me atrevería a decir que la franquicia estuvo a punto de sabotearse a sí misma. ¿En qué sentido? Pues que al añadirles profesiones, familias supercomplejas y al integrarlos en un metaverso con wifi, los convirtieron básicamente en, bueno, en personitas. Ya veo por dónde vas. Perdieron el núcleo de lo que los hizo especiales al principio. Y creo que el lanzamiento del Tamagotchi Paradise en 2025 me da la razón en esto. Es un buen punto, ¿sí? Ese modelo fue un éxito precisamente porque revirtió esa tendencia a la humanización. Volvieron a ser pequeñas mascotas que solo requerían cuidados básicos. Le añadieron un dial analógico táctil para hacer zoom en la pantalla y fíjate, incluso recuperaron las conexiones físicas en la parte superior del aparato. Si conectamos esto con el panorama general de la historia de la marca, tiene todo el sentido del mundo. Mencionas las conexiones físicas del modelo de 2025, y esto es un guiño directo a los modelos Osuchi y Mesuchi de los años 90. Ah, claro. En esa época no había infrarrojos mágicos ni wifi. Estos aparatos tenían unos conectores expuestos en la carcasa como si fueran piezas de Lego. Sí, que los juntabas por arriba. Exacto. Tenías que encajarlos físicamente con el juguete de tu amigo para que interactuaran. Recuperar esa acción táctil en pleno 2025 demuestra una comprensión absoluta de su público. Han sabido leer la nostalgia. Totalmente. Bandai ha logrado consolidar una estrategia dual casi perfecta. Por un lado, satisfacen la necesidad de vanguardia tecnológica con Wi-Fi, Bluetooth y metaversos. Y por otro lado, apelan a la experiencia táctil y sencilla del cuidado directo, reeditando constantemente los modelos originales exactos de 1996. Es una capacidad de adaptación envidiable, la verdad. Y es exactamente la razón por la cual dejaron de ser una simple moda pasajera de los años 90 para convertirse en algo mucho más grande. En una pieza colosal de la cultura pop. Así es. Y de la historia de los videojuegos, claro. Según las fuentes que estamos analizando, hasta el año 2025 se han vendido la asombrosa cifra de 98,1 millones de unidades en todo el mundo. Casi 100 millones. Se dice pronto. Es una barbaridad. Y no es solo un mercado sostenido por la nostalgia de los millennials que quieren comprar su infancia de vuelta, no. Las nuevas generaciones han entrado de lleno en la franquicia. Y es que el fenómeno escapó rápidamente de la pequeña carcasa de plástico, eso también hay que decirlo. Construyeron un imperio transmedia enorme a su alrededor. Sí, series, películas. Emitieron series de anime que dominaron las parrillas de televisión durante años en Japón, películas que arrasaron en la taquilla, y franquicias de videojuegos que funcionaron por sí solas. Como la saga Corner Shop para la Nintendo DS, que fue súper popular. Exacto. E incluso lograron que su personaje más emblemático, Mamechi, compartiera pantalla con los pesos pesados de Nintendo. ¿Ah, sí? Sí, apareciendo como corredor invitado en las máquinas recreativas de Mario Kart Arcade GP2. ¡Qué fuerte! No me acordaba de eso. Y es que el impacto cultural llega a todos los rincones. Lo hemos visto referenciado en grandes producciones de Hollywood. Sí, como en Turning Red de Pixar. Me encanta esa película. La protagonista, en plena angustia preadolescente de principios de los 2000, se aferra a su mascota digital a la que llama Robaire Jr. Es un retrato generacional perfecto. Y luego está la brillante estrategia de las colaboraciones cruzadas. O sea, han lanzado modelos temáticos para abarcar todos los nichos imaginables. Para coleccionistas es una ruina, claro. Literal. Puedes criar a un dinosaurio de Jurassic World, a un ángel del oscuro anime Neon Genesis Evangelion, o interactuar con un comecocos en el cruce de marcas por el 40 aniversario de Pac-Man y el 50 aniversario de Hello Kitty. Hay un Tamagotchi para cada obsesión cultural, básicamente. Y toda esta trayectoria alcanzó su clímax institucional en 2025. El prestigioso museo de Strong, que se dedica a preservar la historia del juego interactivo, introdujo formalmente al Tamagotchi en el Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos. Es que piénsalo. Un llavero de plástico compartiendo espacio sagrado con titanes inabarcables como Tetris o Doom. ¿Es poético? Mucho. En el discurso de inducción, la representante del museo, Christy Hissert, resumió el mérito a la perfección. Explicó que la aportación histórica del dispositivo fue ofrecer sentimientos de conexión, cuidado y personalización. ¿Un respiro? Eso es. Fue un oasis, un respiro necesario y transformador en una industria del videojuego que hasta ese momento estaba obsesionada casi exclusivamente con la competición, la velocidad y el combate. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto a nivel de industria?
Pues que cambiaron las reglas del juego para siempre. Cualquier título moderno de simulación de granjas, cualquier aplicación donde entras a diario a regar unas plantas virtuales o acariciar a un animal poligonal para que esté feliz, tiene en su ADN la estructura fundamental de aquel pequeño huevo de 1996. Sin duda alguna. Fueron los primeros en demostrar a escala mundial que cuidar de algo en una pantalla podía ser tan gratificante o incluso más que destruirlo. Y esto plantea una pregunta, o más bien una de las cuestiones más fascinantes sobre el comportamiento humano. La lección profunda que extraemos de todo este material es que la tecnología que nos exige responsabilidad, que nos pide atención activa, forja unos lazos neuronales e íntimos inmensamente más fuertes que la tecnología diseñada únicamente para entretenernos de forma pasiva. Es decir, el esfuerzo crea el vínculo. Exacto. El mero acto de tener que esforzarnos por mantener en buen estado a una máquina altera nuestra percepción sobre ella. Ya no es solo un objeto, se convierte en un compañero porque hemos invertido esfuerzo real y tiempo real en su bienestar. Bueno, en este recorrido hemos visto la evolución asombrosa de un invento peculiar. Desde un puñado de píxeles en 1996 que volvía locos a los profesores, que provocaba luto genuino y generaba pérdidas millonarias por puro pánico logístico, hasta convertirse en una franquicia omnipresente con conexiones al metaverso Con cerca de 100 millones de unidades vendidas. y un lugar intocable en el Salón de la Fama de los videojuegos. Todo este viaje es, en el fondo, un estudio maestro sobre la psicología del apego humano. Nos recuerda cómo toda una generación aprendió lecciones imborrables sobre la responsabilidad, sobre la inevitabilidad de la pérdida y la facilidad con la que nuestra mente acepta la ilusión de vida dentro de una minúscula carcasa de plástico. Nos demostró que nuestra empatía no requiere de un organismo biológico para activarse. Solo requiere sentir que algo, aunque sea un trozo de código mal hecho, nos necesita. Y eso, para ir cerrando, nos deja con una reflexión inquietante que va un poco más allá del material de nuestras fuentes de hoy. Si en 1997 un simple rectángulo de cristal líquido con 20 píxeles grises moviéndose a tirones, pidiendo comida a base de rudimentarios pitidos, fue capaz de provocar duelo real, culpa abrumadora y una conexión emocional tan desmedida, pregunto, A ver. ¿qué tan vulnerable es la psique humana frente a lo que está por venir? Hoy en día estamos desarrollando compañeros digitales hiperrealistas e inteligencias artificiales conversacionales diseñadas específicamente para leernos y responder con empatía simulada. Da que pensar, desde luego. Si un icono de una calavera bastaba para hacernos sentir responsables de una vida, llegaremos a un punto en el que nuestra biología sea completamente incapaz de distinguir la empatía humana genuina de una respuesta programada y calculada para agradarnos. Es muy probable. Es algo en lo que pensar la próxima vez que nos descubramos sintiendo pena al apagar un dispositivo inteligente. Quizá las máquinas no necesiten volverse más humanas para conquistarnos. Quizá nosotros siempre hemos estado configurados para entregar nuestro corazón al primer algoritmo que nos pida que lo cuidemos.